que vienen en la lista propuesta por el señor coordinador. En el caso, vamos a compartir la pizarra con ustedes acá la pantalla y tenemos aquí esta lista de ejercicios en los cuales yo le comparto el video si quiere ahora personalmente después de que termine esto, pero el video lleva unos minutos para que se configure y luego yo le envío si quiere a su WhatsApp para que lo tenga y yo lo voy a subir a YouTube de todas formas. Bueno, vamos a resolver esto, regla de la cadena y relación implícita, estos ejercicios, para que ustedes tengan un panorama más o menos claro de cómo se hacen estos ejercicios. Y vamos a empezar con esta lista con el más sencillo, que es el 4-1. De estos que tenemos, el 4-1 yo voy a quitar de la pantalla el ejercicio, aquí lo tenemos, yo lo voy a copiar a la pizarra mía y sería lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí el ejercicio 4-1. Yo voy a poner las condiciones de una manera más escueta. Z igual a f de x y y. Es una función de dos variables, z. Dice que es derivable dos veces. Y que si x es igual a u cuadrado más v cuadrado, coma, y es igual a u entre v, calcular la segunda derivada de z con respecto a u primero y luego con respecto a v. Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio de la siguiente manera, solución. Entonces, yo les voy explicando aquí ciertas cosas que se hacía el cálculo 1, como por ejemplo la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar primero el de z, de z de u primero. Entonces quiere decir que nosotros, en un principio aquí, yo le voy a poner en este espacio que tengo aquí, dice que z es igual a f de x y y. Pero esta función que está acá, x vale u cuadrado más v cuadrado, y aquí u entre v. Es prácticamente eso lo que tenemos acá. Entonces yo voy a usar la siguiente notación. Voy para no escribir df de x, por ejemplo, yo voy a poner f sub x para que se me haga más rápido resolver el ejercicio. Ok, estamos. Bueno, entonces dice que la primera sería la derivada de quién, de z sobre u. Entonces vamos a ver, la primera variable que tiene esta función z aquí es x. Entonces vamos a derivar con respecto a x. Aplicando la regla de la cadena, yo tengo que poner aquí la derivada de x con respecto a u. Y más la derivada de y con respecto por x con respecto de u. Okay. Por la derivada de x con respecto, no bien de y, perdón, la derivada de y con respecto de u. Ok, entonces estos valores aquí lo tenemos, pues esta es la f de x, entonces la derivada de x con respecto de u es 2u.
Y la de y con respecto de u es 1 entre v. Entonces ahí tenemos ya la primera parte del ejercicio. La segunda parte sería encontrar la segunda derivada de z con respecto ahora de v. Entonces sería derivar estas dos, esto que tengo acá, desde aquí el f de x, ahora con respecto a x primero, y por 2u por la derivada de, la voy a poner aquí, de u de x con respecto a v. Ajá. Más, porque estoy usando ahora la regla del producto también, tendría que poner, bueno, además me falta todavía la derivada con respecto a y, ¿verdad? Por 2u por la derivada de y con respecto a v. Y esa sería la primera parte. Ahora ahora con lo que me faltaría, ahora más f de x por la derivada de 2u con respecto a v. Eso sería únicamente la derivada de esta que tengo acá. ¿Vale? Esta. Me falta todavía toda la otra parte, que sería la que está a la par. La de esta. Vamos a quitar estas cosas que están acá. Bueno, más sería en este caso, fíjense que la derivada de y luego lo vamos a poner aquí con respecto a x, de 1 sobre v por la derivada de x con respecto a v, más la derivada con respecto de y por 1 entre v por la derivada de y con respecto de v. Y por último me quedaría más la derivada con respecto a y por la derivada de 1 entre raíz de, disculpe, 1 entre v con respecto a v. Entonces, hasta aquí ya tenemos este ejercicio, ya lo tenemos listo. Exactamente, eso es lo que nos piden. Lo que tendríamos que encontrar aquí serían los valores, estos valores que están aquí, este valor que está acá, y sustituirlo, este que está acá, y sustituirlo, y luego este otro, por ejemplo, este valor de acá, esto me da 0. ¿Por qué? Porque yo estoy derivando con respecto a v a 2u. Este otro que está acá, hay que encontrarlo también, y lo sustituimos y el ejercicio queda resuelto. Ok, todos estos que estoy marcando aquí son los que tengo que encontrar. Los voy a poner aquí a la par para que los vean que es lo que nos da. Esto el dx de v nos va a dar de nuevo, este nos da 2v. Este otro, con respecto a v, este me va a dar menos v, disculpe, menos u entre v cuadrado. Este otro ya nos dio 0, de x de v, este nos va a dar 2v también. Este nos da, aquí lo tenemos, lo mismo que menos u entre v cuadrado. Y por último este nos va a dar, la derivada de esto sería menos 1 entre v cuadrado. V cuadrado. V cuadrado. Entonces quedando como respuesta del ejercicio. Y quedando como respuesta del ejercicio, el siguiente resultado, vamos a ver si lo puedo escribir acá abajo, que aquí queríamos hacerlo con negro. Entonces me quedaría 4
sería f XX por 4v. Más, aquí me quedaría f de XY, que es igual a f de YX, ellos son iguales. Entonces vea que aquí tengo uno y aquí tengo el otro. En este caso yo lo voy a poner como factor común. Entonces aquí me quedaría menos 2u cuadrado entre v cuadrado, y aquí me quedaría 2v entre v. Entonces me va a quedar aquí esto, voy a sacar un 2 aquí, a factor común. Y aquí me va a quedar entre paréntesis este me va a dar 1, este me va a dar 1, más, no más bien menos, una v con la otra se va, me va a quedar u entre v, que se quedaría acá, que sería de la suma de estos dos que tenemos aquí con x, xy y x. Y por último me va a quedar que, no, me faltan dos más, me falta el y, ¿verdad? El y, que está multiplicado por menos u entre v al cubo, v al cubo. Menos u entre v al cubo. Y más este último que está acá, que sería menos fy por menos 1 entre v cuadrado. Esta sería la respuesta de este ejercicio. Si hay alguna pregunta, por favor, la pueden hacer. Si quedó todo entendido, pues seguimos. Profe, ¿puede bajar un poco la pantalla para ver qué es lo que hizo ahí abajo? Esta pantalla está fija, fíjate. Vamos a escribirla de nuevo. Ok, voy a borrar aquí arriba para escribirlo arriba, ¿está bien? Porque es que me ha costado mucho adaptarme con esta bandida. Entonces lo que dice ahí abajo es lo siguiente. Dice así, aquí lo convierte. Vamos a hacer por parte. Vamos a ir con esta, primero con la que tiene que XX, ¿la ves? Que es esta. Entonces sería, esto es igual a 4u por v, que sería la multiplicación de este por este. Ajá. fxx. Más, ahora vamos con la combinación de estos que tenemos aquí. Aquí tenemos estos otros, los ves, los xy y yx son iguales. Estas derivadas parciales son las mismas. Entonces, lo que tenemos que ver es que lo que está multiplicando aquí, que sería esto, y esto que está acá. Entonces, aquí dice 2u por menos u. Entonces, vamos a sacar un 2 a factor común y voy a poner aquí f de xy. ¿Qué multiplica a quién? Aquí sería menos u cuadrado entre v cuadrado. Y aquí sería v entre v, me da 1. Esta v con esta v se cancela. Me quedaría entonces 1 menos, aquí me va a quedar u cuadrado entre v cuadrado. Más, ahora vamos a ver el que tiene y. El y que sería, estamos hablando de este que está acá. Este que está acá. Aquí abajo. Y ven ustedes que que aquí tengo, esto que está aquí en rojo, esto que está aquí en rojo es esto, es menos u entre v cuadrado. Y aquí tengo 1 entre v.
Entonces me va a quedar que eso está multiplicado por menos u entre v al cubo. Y el que me queda, recuerden que este que está aquí, esto se hizo cero, ¿verdad? Esto se hizo cero porque derivamos a v al revés, a u con respecto a v, y luego lo que me queda es este último, es la derivada con respecto a y, por la derivada de esta parte que tengo acá con respecto a v. Y eso nos va a dar como resultado menos 1 entre v cuadrado. Entonces, esto que yo acabo de escribir aquí ahorita, esta es la respuesta a este ejercicio. Me pedían que expresara la respuesta en función de u y v y de las derivadas que tengo acá, las derivadas parciales, que serían estas, ¿verdad? Y estas que tenemos acá, estas otras. Aquí le borré, creo que el XX a esto, el XY. Bueno, no importa. Aquí decía XY. Ahora sí vio la respuesta. Sí, gracias. Voy a tratar de hacerlo un poquito más acomodado para que me quede más ordenadito y más bonito el ejercicio. Vamos a hacer ahora el ejercicio del 4.2. 4.2. Las condiciones del 4.2 dice que tenemos una función z definida por f de uv igual a f de x y donde dice que x es igual a y luego me dicen que y es igual a u por v para u mayor que 0. Calcular la segunda derivada con respecto a u las 2 en términos de f de x, f de y, f de xx, f de xy y f de y. Okay. Eso es lo que va. Eso no significa que tienen que aparecer las 4. A veces aparecen las 4, a veces no aparecen los 5. De nuevo vamos a hacer lo que hicimos antes. Vamos a hacer las derivadas. Primero el f, o sea, este f f de u, cuando escribís f de u, puedes escribir la derivada de f con respecto hacia u de esta manera. También yo voy a usar la más corta, la más fácil que la otra. Entonces la derivada de f con respecto a u es igual a fx por la derivada de x con respecto a u más f de y por la derivada de y con respecto a u. Esa sería la primera. Vean ustedes que en este caso nosotros sustituimos esto y nos va a quedar aquí que la derivada de x con respecto a u, como x es igual a y, me quedaría v. Y por f de x. Ahora, más la derivada de f de y por la derivada de y con respecto a u, que sería v también. Por eso saqué eso de esta manera. Ahora vamos a encontrar la segunda derivada de esto, que sería esta, que es la derivada de f con respecto a x, ¿verdad? Por dy x y puse y, disculpe. Con respecto a x, de x, de
de U más con respecto a Y de Y de U. Y recuerden que todo esto está multiplicado por ¿quién? Por V. Ajá. Sería este caso. Ahora, aquí nos faltaría, pues, hubiéramos aprovechado esto, porque aquí me falta todavía hacer la otra parte, que sería más, voy a derivar ahora esta con respecto a X, dx de U, y más con respecto a Y dy de U. Ajá, ahora sí, todo esto multiplicado por V. Esta V que está aquí es esta que está acá. Entonces, aquí nosotros lo que podemos hacer ahora es de nuevo sustituir estos valores y vamos a ver de que todos estos que están aquí van a dar V. Esto da V, esto da V, esto da V, esto da V. Todos dan V porque la derivada con respecto a U del producto U por V me da V. Entonces vamos a ver de que aquí estos ok, estos valores todos dan V. Entonces podemos sacar a V a factor común. Entonces me quedaría aquí V cuadrado que multiplica a todas estas funciones. ¿Cuáles? X, ajá, más, dijimos que estas son iguales, voy a poner aquí 2 fxy y más fyy. Aquí, así quedaría este ejercicio. Eso sería la solución del ejercicio 4.2. Ajá. ¿Hay alguna pregunta? A ver, ninguna. Ok. Vamos a pasar entonces a hacer 4.3. 4.3 es un ejercicio que nos piden, nos dicen que si f más bien z, si z es igual a f de u y v, con f dos veces derivable, y u igual a x3 y2 y v igual a x2 y3, aquí y2. Ajá. Calcular la segunda derivada con respecto a de z, disculpe, con respecto a la x2. Solo nos piden esto, ¿verdad? En términos de x, y las derivadas fu, fv, f de u, u, f de u, luego f uv y fvv. Ok, en términos de eso. Entonces, igual que las anteriores, vean ustedes que ya lo único que cambian a veces son algunos detallitos. ¿Como cuáles? Vamos a ver cuáles. Veamos acá, tenemos que encontrar, dice la derivada z, vamos a poner así, vamos a poner como z, x, así, zx. Es lo mismo que
les dije, esto es lo mismo que poner de z de x. Pero lo voy a dejar de esta manera. Entonces, cuando tú derivas esto con respecto a esta función, voy a ponerlo aquí y luego lo borro por si ocupo el espacio. Yo tengo aquí que z es igual a f de v y que esto es igual a f de x al cubo y cuadrado, y aquí ponemos x cuadrado y al cubo. Ok. Entonces, esto, lo que tenemos que hacer es encontrar la f de u en un principio por la derivada de u con respecto a x, más la derivada con respecto a v, por la derivada de v, eso regla de la cadena con respecto a x. Entonces vamos a ver de que esto es lo primero que tenemos. Aquí sería f de u por la derivada de u con respecto a x, que sería 3 x2 y2, más aquí es un punto, más la derivada con respecto a v por la derivada de v con respecto a x, que sería en este caso 2x y al cubo. Eso sería lo primero. Ahora, ¿cómo encontrar la otra parte? La de xx, ¿verdad? Es igual a f de uu por la derivada de u con respecto a x, más la f de uv con la derivada de v con respecto a x, y más esa sería la primera, de estas dos. Ok, ahora vamos con la otra función que sería vu por la derivada de u con respecto a x, y más la vv por la derivada de v con respecto a x. Okay. Todo esto está aquí múltiple. Bueno, en este caso yo debí haber hecho lo siguiente. Bueno, realmente aquí voy a poner que borrar. Disculpen, por favor. Esto, o sea, lo que yo escribí no es que está mal escrito, sino que yo tengo un principio, yo lo voy a cerrar en este circulito. Esto que está aquí, la derivada de esto, es esto, con respecto a x, de esto que está aquí encerrado con respecto a x es esto, ¿ok? Entonces, debí haber, en este caso, puesto aquí ya que esto está multiplicado por 3x2, y2, y luego hacer la derivada de quién, tengo f de u por la derivada de 3x2, y2, la derivada de 3x2, y2 con respecto a x. Esa sería nada más la derivada de esto, ya la derivada de todo esto. Ahora, tengo que poner ahorita entonces la derivada de lo que me falta, que sería más, y voy a derivar esto que está acá, que sería de nuevo lo siguiente. Vamos a ver, sería la derivada de v, ya tenemos de v, ahora con respecto a u, ¿de quién? De u de x. Más la derivada de v, de f de v con respecto a v, de v de x. Ok, todo esto está multiplicado por 2x y al cubo. Ahora me quedaría más f de v por la derivada
de 2x y al cubo con respecto a x. Y terminamos. Aquí terminamos el ejercicio. Ahora lo que tenemos es simplemente que sustituir los valores. Se los de aquí atrás, a ver si me cabe todo. Sustituir los valores de esto que está acá, que ya lo sabemos, pues de u de x es igual a esto que tengo acá. ¿Vale? Entonces, aquí también está, se repite. Pero también luego aparece este otro, el de v de x, que es este. Ajá. Entonces habría que hacerlo de esta manera. Nos va a quedar eh, FUU multiplicado por 9x4y4. Que multipliqué a quién? A este por este. Ahora vamos a multiplicar este por este. Ajá. Entonces sería 3 por 2, 6, x3, y5. Más. Bueno, pero aquí tenemos abajo otro, lo podemos poner en una sola. Entonces sería f de. Es este que está acá. Este y este. ¿No ven? Son los mismos. Entonces vamos a poner aquí. Aquí dijimos que nos daba 6x3, y5. El UV. 6x3, y5. Y el otro sería multiplicar 2x, es lo mismo, y aquí sería u, eso me va a dar al cuadrado, eso me va a dar dos veces, gente, esto me da igual, dos veces esto, porque esto, que es esto que está aquí, esto mismo, aquí arriba, y este que está aquí, es este mismo, entonces me va a dar igual, me va a dar eso dos veces. Más, ahora vamos con VV, que está multiplicado, que sería que sería esto al cuadrado, me va a quedar 4x2 y a la 6. Y por último me quedan estos que están aquí, le voy a poner este y este. ¿Ven? Entonces sería más, eh, más la f de u, la derivada de esto con respecto a x me va a dar 2 por 3, 6, 6x y cuadrado, y más este otro con respecto a x me va a dar f de v por 2y al cubo. Esta sería la respuesta. ¿Se ve? Ahí abajo se ve, ahora sí se ve. Sí, sí se ve, profe. Ok. Esta es la respuesta de este ejercicio en el ejercicio 4.3. Ok. El 4.3. El ejercicio que sigue es un ejercicio de derivación implícita, ¿verdad? Es un ejercicio de derivación implícita y me piden calcular la segunda derivada de f, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces, ese ejercicio es el 4.4. Si hay preguntas aquí, por favor. No. Bueno, entonces, el ejercicio que sigue es yo lo voy a poner ahí para que ustedes bueno, aquí lo voy a copiar, es el ejercicio 4.4 de la lista que tenemos ahí. Ejercicio 4.4 dice que tenemos una función, una ecuación, ¿verdad? Una ecuación, e a la xz más logaritmo de y más z igual a 0. Y donde
z de función de x y de y. Ok, esa es la función implícita. Calcular la derivada segunda de la función f. Primero con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces, este ejercicio se hace de la siguiente manera. Ahí tengo unos videos que les voy a compartir. Si podemos ver uno ahorita, lo podemos poner para que ustedes se guíen. En donde precisamente hacen alusión a cómo encontrar las derivadas implícitas en funciones de varias variables. Entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. Yo voy a decir que tengo una función de x, y y de z, ¿verdad? Que en este caso sería e a la x z más logaritmo natural de x de y más z. Entonces, para encontrar, por ejemplo, la derivada parcial de la función f, por ejemplo, el f de quién, el f de x, nosotros vamos a encontrar que esto que tengo aquí es lo mismo que poner aquí a la función f, la derivada parcial con respecto a x entre la derivada parcial de f con respecto a z, multiplicado por un menos. Y lo mismo hacemos para y. Entonces, y es igual a la derivada parcial con respecto a y la derivada parcial con respecto a z. Este sería una manera de encontrar a la f. En este caso estamos hablando a la f de x y luego lo derivamos con respecto a la y. Ok, un momentito. Ok, entonces vamos en este caso, aquí yo puse z, bueno, aquí más bien es z, aquí sería z, porque yo estoy poniendo que, aquí lo ven, aquí z como f de x, entonces sería z de x y z de qué, z de y. Okay. Entonces vamos a encontrar aquí que la derivada parcial con respecto a x de la función esta es igual a z e a la xz. ¿Ok? Y que la derivada parcial con respecto a y es igual a 1 entre y más z. Y luego vamos a encontrar la derivada parcial con respecto a z. Vamos a encontrar que esto nos va a dar algo un poquito más largo. Nos va a dar aquí x, ¿verdad? Porque la derivada de z e a la xz más 1 entre y más z. La derivada del logaritmo es 1 entre 1 más y más z por la derivada de z que sería 1. De aquí igual, la derivada, aquí es una z, ¿verdad? Aquí es una z. Aquí es una z. Entonces quiere decir que en este caso ya tenemos que zx, aquí nos están pidiendo en este ejercicio que encontremos, bueno, realmente es lo mismo, porque resulta que zx es lo mismo que poner aquí fx, ¿verdad? ¿Y por qué z es igual a x? Esto que está acá. Entonces nos están pidiendo que encontremos aquí está esto que tenemos acá, que sería la segunda derivada con respecto a y. Entonces,
ponemos que zx es igual, y el valor de quién, de x en este caso sería z e a la xz entre todo esto, x e a la xz más 1 entre y más z. Entonces aquí es donde se complica un poco los cálculos, porque ya está quedando feo esto aquí para el siguiente paso. Este otro me va a quedar aquí como 1 entre y más z sobre lo mismo, x e a la xz más 1 entre y más z. Ok. Si esto se pudiera hacer algo aquí, va a quedar más engorroso, pero de todas formas, tal vez se podría hacer algo. Porque para quitar aquí estas fracciones, tendría que poner yo que aquí me va a quedar z por y más z, e a la xz, y aquí abajo me va a quedar x por y más z, e a la xz, más 1. Entonces, este otro se simplifica un poquito más, nada más quedaría, paso este para arriba y me va a quedar aquí un 1, y aquí abajo me va a quedar lo mismo que está aquí, y más z por e a la xz más 1. Ok. Ahora, teniendo estas dos cosas aquí, entonces lo que me toca ahora es encontrar, fíjense que aquí me están pidiendo que encuentre ahora la derivada z xy. Vamos a hacer lo siguiente, lo que vamos a hacer es derivar, fíjate qué interesante, derivar, nada más queda demasiado largo, yo lo voy a dejar aquí, hay que derivar todo esto, que está aquí, ¿verdad? Y luego, imagínense, luego de que yo tenga todo esto, recuerde que z es función de quién, z es función de x y de y. Y ella aparece aquí en todas partes, aparece en el numerador y aparece en el denominador. Entonces, por eso tal vez sería más fácil agarrar la de abajo que la de arriba, porque si yo encuentro, recuerden que z, estas dos son iguales, las zxy y las zyx, ¿verdad? Son iguales. Entonces, yo preferiría agarrar esta que tengo acá, esta acá, para hacer esta segunda parte del ejercicio. Yo la hice, pero aquí no me cabe, o sea, lo que entonces yo les voy a explicar cómo hacer esto, porque habría, fíjate que cuando aparece z con respecto a x, habría que poner, fíjate, de nuevo esta expresión que está en rojo, ¿sabes? Aquí este cuadro que está en rojo, en donde está z con respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En este caso, fíjate que sería, si agarro esta que está en azul aquí, esta que está aquí en azul, la derivada de eso sería un menos 1, ¿verdad? Un menos 1 por lo de abajo al cuadrado. Todo esto, que sería x por y más z por e a la xz más 1 elevado al cuadrado. Ahora sería por la derivada de esto que está aquí abajo. ¿Entiendes? Y esa parte es la que yo les digo que se me hace un poco extensa. Voy a quitar esto de aquí, estas partes, ya las calculamos, ya las tenemos ahí de por sí. Esto ya lo tenemos ahí, nada más esto es la fórmula. Y vamos a hacer la derivada de esto. Entonces, fíjate que la derivada de esto con respecto a x, ¿verdad? A x. Entonces sería en un principio y más z por e a la xz, y la derivada de 1 es 0, no queda tan fea, pero ajá. Ahora sería más z por
y más z por e a la xz. Y me falta una más todavía. ¿Por qué? Porque la derivada me faltaría, ahorita lo que estoy derivando es únicamente, aquí sería más bien, vamos a ponerlo acá esto, vamos a ponerlo acá, este que está acá. Ya derivé, primero derivé con respecto a x, esta x, derivé con respecto a x. Ahora voy a derivar con respecto a esto, que está aquí adentro. Entonces me quedaría zx, ¿sí? Zx por, afuera tengo una x, entonces me va a quedar, me va a quedar x por la derivada de lo de adentro, que sería zx, ¿verdad? Por e a la xz, más, ahora voy con respecto a al exponente. Entonces quedaría x por y más z por la derivada del exponente. Vea que la derivada del exponente es un producto. Entonces sería z más x, zx. Todo eso multiplicado, todo esto multiplicado por e a la xz. Entonces vean que acá voy a devolver para acá el e a la xz aparece en todas partes. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es colocar el y más z más x por z prima, zx, disculpe, zx es esto que está aquí en rojo, este cuadrito rojo. Habría que poner todo eso ahí. Y lo único lo único que cambia con este cuadro rojo es que a la par de la z se le pone la x. Yo lo voy a dejar indicado, no lo voy a sustituir porque eso no me cabe aquí. Y lo mismo va a pasar aquí. Aquí me quedaría más x, y más z por z, x, z prima. Zx. Todo esto. Esto que está aquí, sustituyendo, fíjate, sustituyendo el cuadrito, este cuadro rojo que está aquí, lo estoy marcando, lo sustituyo en vez de zx, y la respuesta a este ejercicio sería esto que está acá, ¿verdad? Es enorme, es larguísima. No sé para qué ponen un ejercicio así, pero bueno, ya lo hicimos. Es uno de los primeros cuatro, es el más largo y es el menos, a mí no me gustó, pero yo los hago para que ustedes sepan cómo se hace, por lo menos. No creo que salga un ejercicio así tan largo. El 4-5 es un ejercicio más benévolo. Tengo una función W que dice que es igual a la función de X y de Y. La función de X y de Y. Con X igual a E a la R cos Y igual a E a la R, o sea, dice que demostrar que la segunda derivada de W con respecto a X más la segunda derivada de W con respecto a Y es igual a E a la menos 2R, segunda derivada de W con respecto a R más segunda derivada de W con respecto a teta. Los ejercicios
Son ejercicios bastante... okay. Es un ejercicio no es tan extenso como los anteriores, como este último que acabamos de hacer. Entonces vamos a encontrar en primera instancia el dw con respecto a r, ¿verdad? Entonces, recuerden que w es función de x, pero que x es función de e a la r cos. Si ustedes derivan eso, vean ustedes que le da lo mismo, ¿verdad? Le da lo mismo, la e a la r, aquí es una r, cos, porque la derivada de e a la r es e a la r. Más, en este caso, bueno, no es culpable, yo aquí me estoy poniendo, vamos a hacerlo primero de manera algebraica. Entonces, sería la derivada de w con respecto a x y la derivada de x con respecto a r más la derivada de w con respecto a y y la derivada de y con respecto a r. Exacto, okay. Para que quede un poquito más entendible esta regla de la cadena. Ahora sí, ahora lo que podemos hacer es encontrar con respecto al ángulo, que es lo mismo, sería el w con respecto a x y el x con respecto al ángulo θ, más el w con respecto a, en este caso, y con respecto al ángulo θ. Bueno, entonces aquí yo voy a ver si me dan un poquito de espacio, porque esto no me va a caber aquí todo en una sola. Yo voy a tener que borrar ahora estas cosas. En otras palabras, fíjate que esto que tengo aquí, lo que queda de esto es voy a unir para acá, dw con respecto a x, por lo que dijimos antes, la derivada de x con respecto a r, quedaría que e a la r cos de θ, más la de w con respecto a y por e a la r seno de θ. Ok. Este otro está aquí, lo mismo, va a quedar con respecto a θ, pero la derivada con respecto a θ, ojo, eso sería menos e a la r seno de θ. Y más la derivada de w con respecto aquí a las y, perdón, aquí y. Ok, aquí y. Y no, más bien x, la derivada de x. Voy a disculpar, x aquí y. Y la derivada con respecto aquí sería, la derivada sería cos. Entonces, e a la r cos de θ. Ok, entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a derivar de nuevo aquí la segunda derivada con respecto a r. Otra vez, ¿verdad? Y aquí la segunda derivada con respecto al ángulo, ¿verdad? Dos veces. En una y en otra. Entonces lo que vamos a usar es este resultado que tengo aquí. Voy a usar este resultado que tengo aquí para derivar esto. Y me vaya quedando de una vez la respuesta. Entonces esto sería la derivada de esto, es la derivada de la segunda derivada con respecto a x, ¿verdad? Con respecto a x. Sería esto, ajá, por, ¿verdad? Por, fíjate, voy a ponerlo aquí en verde, por esto, que está acá, ¿lo ven?
Esto que está acá, tengo que multiplicarlo ahora, ¿dónde? Aquí. Pero eso ya sabemos que vale ¿cuánto? Vale esto, ¿verdad? Entonces me quedaría, fíjate, me quedaría E al cuadrado, ¿verdad? 2R por cos cuadrado. Cos cuadrado. Entonces ya tenemos eso. Ahora vamos con el que sigue, que sería la derivada de W con respecto a X y luego con respecto a Y. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Recuerde que esto está multiplicado por este cuadrito verde que está aquí. Y la derivada que me falta ahora sería esta que está acá. Esta. Vamos a hacerlo bien. La otra vez en verde. O no, en dorado. Esta sería. Esta es la derivada, ¿cuál? Esa es esta, la de acá. Esta que está acá. ¿Lo ven? La de que igual a un D. Me falta un D. El DR, ¿verdad? Entonces el DR, dy de R es E a la R seno. Entonces eso está multiplicado por el coseno. Entonces me quedaría aquí, en este caso, E a la 2R y este está multiplicado por cos de teta y sen de teta, que sería multiplicar, gente, estos dos, este con este. ¿Sabes? Uno es de W con respecto a X y de W con respecto a qué. De X con respecto a R y de Y con respecto a R. Estos que tenemos aquí, estos que están acá. ¿Ok? Esa es esta multiplicación de aquí. Es esta multiplicación de aquí. Ok. Entonces, me falta todavía aquí, fíjate que ya hice la primera parte. Ahora voy con, sería, eso sería la derivada de la W. Ahora, hay que poner más, ¿verdad? Más quién. Ahora voy con la derivada de lo que tengo aquí en verde, de esto. La derivada de esto. La derivada de esto, ¿verdad? Por esta que está aquí sin derivar. O sea, en este caso me va a quedar de W con respecto a X por la derivada con respecto a quién, a R, qué cosas tiene la vida, qué cosas, como dice la canción de Pedro Navaja. Gente, esto que estoy haciendo aquí, con todo la pena del mundo, vean. Esto va aquí arriba, ¿lo ves? Aquí. Aquí. Vamos a copiarlo, ¿está bien? Vamos a copiarlo, no me queda ahí otra porque sería aquí arriba. Yo no sé por qué la puse allá abajo. Sería aquí de W de X2 por E a la 2R cos cuadrado más d cuadrado W de X de Y E a la 2R cos por seno y más con respecto a X, ¿verdad? Tenemos aquí, que sería, fíjate, la derivada de esto otro, que sería menos E a la R seno. Okay. Y todavía me faltaría, fíjate, me faltaría me faltaría esta parte, que es la derivada la parte de Y. Aquí únicamente acabo de hacer esta, nada más esta parte.
aquí únicamente es hecho esta parte. Ahorita nada más es derivado de esto. Aquí es derivado nada más que esto. ¿Verdad? Es esto que está en rojo ahí es la derivada de esto que está acá. Esta parte, nada más. Esto es esto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es derivar esta otra. Esta, ¿no ven? Entonces, me va a dar lo siguiente. Voy a poner aquí la derivada de aquí sería más. Ahora vamos con la derivada segunda de W con respecto a Y y a X por E a la R seno de teta. Pero esto está multiplicado. Esto está multiplicado aquí, recuerde, por la derivada de W con E de X con respecto a R. Ya dijimos que es esta que tenemos aquí en primera instancia, E a la R, ¿verdad? Aquí me quedaría un 2 y aquí me quedaría cos, ¿verdad? Ahí me quedaría cos. En este caso, ahora más la derivada de W, ahora con respecto a Y, multiplicado por E a la R seno. Pero esta aquí está al cuadrado, entonces aquí sería aquí sería 2R, aquí sería seno cuadrado, porque es esta misma que está acá, es esta misma, es esto de acá, de nuevo multiplicando a ella misma. Eso sería con respecto a la primera parte. Ahora más, ¿verdad? Más, ahora sería esta sin derivar por la derivada de esto que está aquí en verde con respecto a R. Quedaría E a la R seno de teta. Fíjate que solamente todo esto que tengo aquí es la que es la. Entonces vamos a grabarnos en la mente este ejercicio, esta parte, ¿verdad? Para ver si hacemos esto. Aparte, esta parte de que hacerlo totalmente lo mismo. Vean ustedes que aquí no me cabe. Lo que voy a hacer es abrir una página y ahora volvemos de un lado y del otro. Aquí tenemos, a ver si me acuerdo, tenemos de que la W con respecto a teta, mira, de W con respecto a X por menos E a la R seno de teta más el W de Y por E a la R cos teta. Ahora vamos a encontrar la segunda derivada con respecto a teta. Entonces lo mismo que hicimos antes, es súper largo, esto quedaría la derivada de este con respecto a X cuadrado. ¿Verdad? Aquí nos va a quedar menos, realmente nos va a quedar positivo esto. ¿Verdad? Nos va a quedar positivo E a la 2R seno cuadrado. Ahora más la segunda derivada con respecto a X y luego con respecto a Y. De esto mismo que sería menos E a la R seno
de teta. Y con respecto a y, vean ustedes que aquí me quedaría de nuevo esto, e a la r, cos de teta. Eso sería nada más lo de acá. Y más, ¿verdad? Vamos a ponerle un menos, realmente es un menos. Esto con respecto a x. Y luego la derivada de esto que está aquí con respecto a teta. Me quedaría e a la r cos. El menos ya lo puse aquí atrás. Este menos es este mismo menos de aquí. La derivada de es cos. Ojo acá, más, ahora voy con esta parte. Voy con esta otra parte de acá, la derivada de esto, que sería la segunda derivada de quién, de w con respecto ahora a x primero. Entonces, esto está multiplicado por e a la r cos y la derivada de x con respecto a cos es esta negativa que está acá. Entonces, quedaría por menos e a la r seno. Más, ahora sería la segunda derivada con respecto a y. Que sería e a la 2r cos cuadrado. Es esta misma derivada que tengo aquí, le da lo mismo, entonces le da al cuadrado y me faltaría ahora más, en este caso creo que me da menos también, dw con respecto a y por la derivada, esta derivada aquí con respecto a teta. Entonces me va a dar menos, e a la r seno de teta. Bueno, si ponemos todo esto junto, vamos a ir haciéndolo aquí poquito a poco. Vamos a poner aquí tengo esta, ¿verdad? Aquí tengo esta acá. Y aquí tengo esta otra. La voy a sumar. Entonces, voy a sumarlas y voy a poner aquí que la segunda derivada con respecto a w, del w con respecto a r, ¿verdad? Más la segunda con respecto a teta. Y vamos a poner las cosas que tienen en común. Vamos a poner lo que tienen en común. Entonces, ¿qué tenemos en común aquí? Vamos a irlo marcando con dorado para que ustedes lo vean. Aquí tengo que está acá. Esto que está acá, él aparece solo una única vez. ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces, aparece una única vez. Aquí, ¿verdad? Aquí está multiplicado por e a la 2r y por 0 al cuadrado. Vamos a ir al otro lado que tenemos aquí. Aquí aparece, ¿lo ven? Aquí también aparece una vez. Aquí aparece una vez. Es esto que está acá. Está multiplicado por e 2r cos cuadrado. Entonces quiere decir que nosotros vamos a poner aquí más cos cuadrado. Más cos cuadrado. De teta. Ok. Ese sería uno. Vamos ahora con este otro que me interesa de una vez, vamos a ponerlo, que es este. El que tiene y al cuadrado. Aquí tenemos e, ¿verdad? Pone aquí más el de y cuadrado. Van a ver ustedes que tienen exactamente lo mismo. E, pues r, aquí dice cos. Vamos a poner el cos aquí, para que sea acá. Y
vamos a ver que aquí, de este lado, el y cuadrado está aquí. Aquí está y cuadrado, aquí dice seno cuadrado, r con seno cuadrado. Ok, entonces aquí sería seno cuadrado. Seno cuadrado. Entonces ya podemos, aquí, recuerden ustedes, todo esto que acabo de hacer, esto aquí vale 1 y esto vale 1. En otras palabras, todo esto que acabo de hacer ahorita, vean ustedes que se resume a una sumita pequeña. Ahora vamos a ir eliminando términos para que ustedes vean. Vamos a sacar los términos cruzados. A ver qué pasan con los que tienen, yo voy a dejar esto aquí, no importa, W, con los que tienen X y Y. Entonces, yo le voy a mostrar a ustedes que eso da 0 porque no puedo escribirlos todos acá. Aquí está este. Fíjate que aquí dice, fíjate, E a la 2R. Eso es un factor común, ¿ok? Y todos, está E a la 2R, todos. Vea que aquí tenemos seno, coseno y aquí tenemos seno, coseno, pero están con signo negativo. ¿Lo ven? Con signo negativo. El seno y ¿quién? Y el coseno. Con signo negativo. Ahora vamos a ir al otro lado. Vamos a ir al otro lado y vamos a ver que aquí tengo también el X, tengo seno, coseno. Aquí lo ven, este seno, coseno de esto. Y el otro, aquí no lo puse, no lo terminé, aquí tiene que decir Y. Vean ustedes que este también dice seno, coseno, pero con signo ¿qué? Positivo. Entonces resulta que esta parte de acá, esto aquí sería menos, ¿verdad? Menos seno, coseno. ¿Ok? Entonces, esto desaparece. Esto desaparece. Ahora voy con este otro que está acá, que es el que tiene X, nada más. Voy a hacerlo con verde. Este que tiene X, aquí hay uno que tiene X y nada más uno. ¿Lo ven? Dice menos E a la R cos, que dice acá. El que tiene X aquí es este. Ah, caray. Eso se me tiene que ir. ¿Será que hice mal la derivada de esta que está acá? Que sería la derivada de... Sí, está malo. Resulta que aquí me equivoqué. Vea lo que dice aquí. E a la R seno. Y es la derivada de X. La derivada de X. X es... Aquí está X. ¿Ven? Aquí está X. Esto es X. Está acá. Y la derivada de X con respecto a R es eso mismo. Entonces ahí me equivoqué. No debía haber puesto... Aquí debemos haber puesto E a la R cos, ¿verdad? ¿Con qué signo? Positivo. Entonces, resulta que ¿con quién? Con este aquí hay menos. Se elimina. Ahora vamos a ver qué pasa con este otro que tenemos aquí, que es W, dw de Y. Aquí dice, si yo pudiera adivinar qué dice ahí, ¿verdad? Aquí es la derivada, fíjate que es la derivada de esto que está acá. Entonces ahí dice, debía de decir menos E a la R seno. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver qué dice del otro lado. E a la R, ¿verdad? Es este. Entonces este que está acá, este también se va con quién? Se va con este. Y al final de cuentas, fíjense que ya tenemos que
ya sumamos a quién, ya sumamos también a ya estos de acá ya los sumamos, estos, y vimos de que nos da 0. E igualmente todo eso nos da 0, y al final de cuentas, ¿qué nos queda? Nos queda aquí que d cuadrado con respecto a r más d cuadrado con respecto a θ es igual a e a la 2r, ¿verdad? Ya dijimos que esto da 1, que multiplica a d cuadrado por dx cuadrado más d cuadrado entre d y y cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que ellos nos dicen que mostremos es de que esto que está aquí, ¿verdad? Lo que hacen es que pasan esto para acá, para este lado, y le quedaría e a la menos 2r. Entonces, eso es lo que nos piden ellos que nosotros demostremos precisamente. Pero resulta que la pantalla no me ayudó. Me ayudó la pantalla para que esto hubiera quedado un poquito más ordenado y más bonito. Aquí, 2. Ok. Vean ustedes que eso era lo que nos pedían en un principio, que mostráramos precisamente que esto que está aquí se cumple. ¿Ven? Es un ejercicio bastante largo, pero no tiene nada difícil. Vamos a ver de manera rápida otro ejercicio que quiero que hagamos con estos sobre las funciones con coordenadas polares. Las funciones con coordenadas polares, en los cuales van a ver ustedes que no es, esto prácticamente que tenemos aquí son coordenadas polares, nada más que en vez de poner e a la r, hubiera puesto r y te quedan coordenadas polares. Profe, ¿puede volverse a la otra página un segundo, porfa? Claro que sí. Ahí está. ¿Te quedó claro? Si necesitas que te explique algo, con mucho gusto yo te lo ayudo. Como pasarse a la otra página donde hizo o de la otra parte del trabajo. Otra vez, ok. Vamos a ir allá. Aquí. Sí está difícil así, ¿verdad? Porque, ¿sabe una cosa? Yo tengo esto aquí hecho en un cuaderno. Yo le voy a mandar la foto, ¿está bien? Gracias. Sí, mejor. De hecho, buscar el teléfono lo tengo. Eso lo tengo yo aquí. Voy a ver si se los mando inmediatamente, inclusive ahorita al grupo de WhatsApp. Ok. Para que no se me olvide, porque a mí se me meten tanta cosa en la cabeza que a veces, ok. Enviar. Voy a ver, ahí tiene que haberle llegado. Ok, entonces yo voy a quitar esto de acá y voy a pasar ahorita a dejar de compartir. Ahorita mismo ya le llegó, ¿verdad? Sí, gracias. Aquí lo podemos ver inclusive en la pantalla. Podemos ver ese aquí donde está, por acá. ¿Lo ves? Es este ejercicio.
yo creo que aquí está mucho mejor, ¿verdad? Aquí puedes ir viendo todo lo que yo hice para llegar a esta expresión que está aquí abajo. Es esto. Yo tengo los otros también, los voy a mandar la fotografía de todo. Yo los resolví antes de resolverlos ustedes aquí, para no entrar en contratiempos, pero el espacio aquí ¿cómo se llama? No me ayuda para hacer el ejercicio de manera fluida, además de que me cuesta mucho escribir todavía. Estoy en un proceso todavía de aprendizaje. Ok, ¿estamos claros con esto? Entonces, vamos a proponerles un ejercicio que viene aquí, un ejercicio donde me piden lo siguiente. Vamos a compartírselo a ustedes y luego es este ejercicio. ¿Lo ves? Estos son coordenadas polares, que es el 4-3. Este ejercicio, el 4-3, se las trae porque vean ustedes que aquí a nosotros dice que tengo que X vale esto, Y vale esto, y tengo que Z vale XY, F de XY. Y que despeje a estos dos, ¿a quién? A D, Z y Z de estas igualdades que tenemos aquí. ¿Entienden? Entonces, y aquí me dan nada más que lo siguiente, me ponen que encuentre esas dos de Z de X y de Z de Y. Pero eso que de un principio es un sistema, ¿verdad? Que es un sistema que tenemos ahí, porque aquí lo que tenemos, fíjate que es, en un principio, la derivada de Z con respecto a R, ¿verdad? Que sería el dx de R, que sería, aquí está a la par, es cos. Luego, aquí lo voy a marcar. Esto, esto acá, esto, el dr, esto es cos. Y este otro es ¿quién? C. Entonces me piden que encuentre, fíjate que aquí abajo me piden que encuentren a estos dos. Pero tengo que usar precisamente, fíjate, un sistema. ¿Por qué? Porque yo conozco cuánto es esto. ¿Cuánto es de Z de R? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es de Z de R? Entonces, de Z de R, pues la derivada de ¿quién? De esta función, ¿verdad? Aquí está. Aquí puse una suma. Aquí no sé, es una suma, ¿verdad? Esto es una suma. Nada más que este cabrón coincidió tan ¿Dónde está aquí? Ok, listo. Ok. Esta suma que tengo aquí, esta de acá, sustituyo las derivadas de eso. Y fíjate que esto me quedan como variables. Aquí me quedan como variables. Esto me quedaría aquí como variables. ¿Cómo se llama? Esta me quedarían como variables, esta me quedaría como variables, ¿no es? O sea que ustedes, aquí aparece también las variables. Tengo que dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Ah? Entonces, cuando pones eso aquí, vamos a encontrar después, lo contrario, dice que aquí tenemos que, ¿ves? Tenemos que encontrar esos, y ellos lo que hacen es, vamos a verlo aquí adelante. Sí, esta es la última que escribí. Okay. Sí, el último que tenemos. Ahora el ejercicio se convierte en algo muy, muy agradable que luego le piden que encuentre el dz de R y el dz de R, de teta. Esto acá habría que resolverlo, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque esto que está aquí se convierte en la derivada de z con respecto a x y la derivada, ¿entiendes? De z con respecto a y, que tenemos, es esto. Ahora, cuando tenés esto de acá, la derivada de
tienes que encontrar esto también, ¿cómo se llama? La de Z, de ZD, aquí está, de ZDR, y al final de cuentas nosotros encontramos estos, yo tengo aquí que, por ejemplo, DXDR, por ejemplo, DXDR es la derivada de esto, ¿no? Ahora, si a mí me pidieran que encuentre d teta dx y dr, por ejemplo, o d teta dr y dr dx, por ejemplo, o esta otra, teta dy, lo que me están diciendo es que teta depende de x y que teta depende de quién, de x. Ajá. Este sería un ejercicio bonito de hacer. Yo se los voy a hacer y se los voy a enviar para que ustedes lo tengan por ahí. Eso está dentro de los apuntes que mandó William Alvarado, unos que les envía a ustedes en unas hojas. Está ahí ese ejercicio para que ustedes lo tomen y lo resuelvan. Yo les voy a mandar también una copia del ejercicio. De ese ejercicio que está ahí propuesto. Es muy instructivo. Otras cosas que les propongo es que por favor mírense los videitos, por favor, mírense los videos que ustedes tienen por ahí, porque es muy importante que ustedes complementen. Mira qué buenas explicaciones vienen ahí sobre ¿cómo se llama? Sobre la derivación implícita. Ya tenemos 11 días para que llegue el examen. 11 días. En un principio está para que sea presencial. El examen no lo van a hacer nada difícil, está bastante accesible. Eso es lo único que les puedo contar. Nosotros, para resolver el ejercicio que yo les proponía, aquí se lo voy a hacer. El ejercicio dice así. Vamos a hacerlo acá. Dice si R es igual, perdón, si X es igual a R cos de teta y Y es igual a R sin de teta, hallar dr de X de teta de X de R de Y de teta de Y. En un principio, pues pareciera como que este asunto no es tan difícil. Dice uno, bueno, ya, si yo tengo aquí que eso le voy a contar lo que me hizo un alumno una vez. Tengo aquí que dx entre dr es igual a cos. Entonces, profe, dr entre dx, que es lo que lo piden a uno aquí en esta parte, ¿lo es? Es igual a 1 entre cos. Parece como que está lógico el asunto, ¿verdad? Pero nada que ver, en absoluto. Van a ver ustedes que no. Van a ver ustedes que no. Vamos a hacer este ejercicio de la siguiente manera. Entonces, vamos a derivar primero aquí vamos a encontrar la derivada de, fíjate que la derivada de x con respecto a x, ¿verdad? Vamos a derivar con respecto a x esta función.
asumiendo que tanto R como θ son funciones de X y de Y. Ok, entonces nos va a quedar así. La derivada con respecto a X, de X, ¿verdad? De X con respecto a X, es igual. Entonces fíjate tú que es igual a quién. A la derivada de quién. De R cos con respecto a X, ¿verdad? Con respecto a X. Y eso me va a dar una ecuación. La otra ecuación es la derivada de Y con respecto a Y. Sería la derivada de R seno, ¿verdad? De θ con respecto a quién, a Y. Eso se sabe que, en este caso, se sabe que tanto R como R como θ son funciones de X y de Y. Entonces, gente, esto que está aquí va a quedar así. Aquí armamos la ecuación. La derivada de X con respecto a X es 1. ¿Verdad? Y este es un sistema. Aquí debí haber puesto la derivada de Y. Bien. Perdón. Aquí, la derivada de Y. Aquí debe ser X. Por favor. Ahí debe ser X. Vamos a hacerlo primero con respecto a X. Entonces, la derivada de X con respecto a X es 1. Ahora vamos a derivar esto. Aquí me va a quedar, fíjate, la derivada de quién? De R con respecto a X. O sea, de R con respecto a X. Está multiplicado por quién? Por el cos de θ. Más, fíjate, más la derivada ahora de quién? De θ con respecto a X por R. Ajá. Eso me quedaría de esa manera. En este caso, bueno, pero aquí hay una situación que debe ir. ¿La derivada de quién? La derivada de cos es que es menos seno. Menos seno. Ajá. Menos seno. Y ahora sí, me va multiplicado por quién? Por R. Por R. Porque estoy derivando a quién? Al cos con respecto a X. Ahora, la derivada de Y con respecto a X es 0. La derivada de R con respecto a Y. Aquí quedaría seno. ¿Verdad? Aquí quedaría seno. Y aquí quedaría más la derivada de θ con respecto a puse otra vez X. X, ¿verdad? Aquí X era la de Y, ¿verdad? Es la derivada de Y. Entonces, como Y, cuando Y vale esto, entonces aquí sería X. Está X aquí. Ok, aquí sería X, aquí seno, y aquí, con respecto a X, este otro, me quedaría R cos de θ. Ok, ya tenemos aquí una ecuación, dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Te metes en una matriz, quedaría aquí cos, aquí quedaría menos R, seno, aquí quedaría seno, y aquí R cos, ¿ok? Y entonces aquí vamos a poner este vector, que sería el vector unitario. Ese sería para encontrar a el primero, que sería el de R de X. Entonces, vean ustedes que esto que tengo aquí, el determinante de esta matriz que tengo aquí, el determinante de esta matriz, ustedes que es R. Y usando, recuerden ¿cómo se llama? Kramer, ¿verdad? Usando Kramer. Entonces vamos a encontrar que en este caso, de R
de X, que es la primera columna acá. Vamos a poner que eso es igual a 1 entre R. Y colocamos en esta columna el 1 y el 0. Entonces yo pongo el 1 y el 0 y ahí me quedaría que esto es igual a ¿quién? A R cos de teta. Quedando que esto vale cos de teta. El de R de X. El de teta de X la coloco aquí, esta matriz. Quito esto. Me quedaría 1 entre R y multiplico, aquí está el 1 ahora, me quedaría menos seno de teta. Entonces, ese serían los dos primeros. Los otros, se los voy a dejar de tarea a ustedes. Tienen que encontrar ahora estos otros dos. Este de acá, este de acá, estos dos. ¿Cómo se encuentran? Exactamente igual que lo que yo hice. Nada más que, ojo, lo que voy aquí a marcarles. Aquí, donde aparece X, aquí abajo, donde aparece X, ¿verdad? Aquí también es X. Donde aparece X aquí, ¿verdad? Pongan Y. Le va a quedar un sistema muy parecido. Nada más que ahora esta parte de aquí, esto, a poner ahí Y, le va a dar 0 aquí, le va a dar 1 aquí. Y en aquí sería, dijimos, poner Y aquí, ¿verdad? Hay que poner Y aquí, hay que poner Y aquí y poner Y aquí. Ahí lo tengo hecho, yo se lo voy a enviar para que ustedes lo vean. Este ejercicio no es difícil de hacerlo. Se los voy a enviar de una vez. Cualquier pregunta me la pueden hacer por vía WhatsApp o como gusten. Yo creo que no sirvió esto. Ok, va de nuevo. Ok. Aquí está en esta. Aquí está el ejercicio, ve, aquí están dos matrices. Aquí está la matriz que acabo de resolver, que es esta. Este sería con respecto a X. Y este es el otro que está aquí abajo. El otro, vean ustedes que aquí lo que hicimos, que la matriz nos quedó igual. Y nos quedó aquí una matriz de identidad. O sea que las matrices son iguales. La A, ¿tanto para qué? Para este sistema, ¿ves? Este sistema, y ahí está bien explicado. Cualquier cosa, ustedes, si tienen alguna situación, me preguntan, por favor. Tengo que acabarles aquí porque quedé de ver a las 10 al grupo de arte de la lineal, que ellos tienen también este fin de semana. Les ruego, por favor, yo les voy a enviar, o les voy a enviar unos videos muy buenos, gente. Aprovechen esos videos. Lo otro es de que también envié la lista de los ejercicios que vienen en el Peter Ruiz. Aprovechen ese libro. Ese libro prácticamente desmenuza los ejemplos de una manera muy fácil de entender. Yo voy a subir esto a YouTube. Ahorita mismo lo hago y les mando un link para que ustedes
entren a ver el video. Así que si no hay preguntas, podemos terminar aquí. Ok, tengan una feliz mañana y estoy para servirles. No desaprovechen. Profe, una pregunta. Ya. Ujú. Con respecto al examen que usted dijo que era presencial, ¿cómo sería eso? No, pues eso es lo que dice eso es lo que dice el coordinador, que él hizo dos variantes. Una presencial, que en inicios se supone que tal vez de aquí al 16 levanten las condiciones sanitarias del país. Y la otra es de que se hagan virtual. Virtual son exámenes muy fáciles. Ustedes van a tener opciones de poder, como te dijera, le van a dar primero una especie de prueba, ¿no? Para que ustedes puedan responderlo. ¿Ya? Le dan una prueba, ¿no? No creo que no puede ser nada difícil, porque ustedes no pueden, en un examen de eso, de responder, marcar con X, no pueden darle ejercicios en el cual ustedes van a invertir media hora resolviendo solamente un ejercicio. Tiene que ser cosas que ustedes tienen que manejar, sobre todo como conceptos.